El agua helada se aferraba a la piel de Sofía Castillo como una segunda piel, una mortaja líquida y transparente que delataba cada curva de su cuerpo bajo la tela barata de su blusa. Afuera, el cielo de Miami se había desgarrado en un diluvio tropical, pero aquí dentro, en el vestíbulo del rascacielos de Grupo Montenegro, el único sonido era el zumbido silencioso y arrogante del aire acondicionado y el eco de sus propios zapatos gastados sobre el mármol pulido. Cada gota que se deslizaba desde su cabello empapado hasta el suelo impecable era una acusación, una marca de su fracaso antes siquiera de haber comenzado. Tenía 23 años, las manos de una artista capaz de resucitar la belleza en lienzos moribundos, pero su propia vida se sentía como un boceto abandonado, y hoy, de pie en el umbral del poder, se sentía más invisible y expuesta que nunca. Si quieres saber cómo una llegada tan desastrosa podría cambiar su destino para siempre, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. El peso que sentía sobre sus hombros era mucho más que la humedad de su ropa. Era la carga de las facturas médicas que se apilaban en la mesita de noche de su madre, cada una un recordatorio del tiempo que se agotaba y del dinero que nunca era suficiente. Por eso estaba aquí, en este templo de finanzas y poder en el corazón de Brickell, un universo tan ajeno a su pequeño apartamento en la pequeña Habana como la luna lo es de la tierra. Había abandonado sus sueños de trabajar en un museo prestigioso por la cruda necesidad de un salario que pudiera pagar los tratamientos, un salario que este puesto de curadora privada para un magnate anónimo prometía. La desesperación era un sabor amargo en su boca, una fuerza que la había empujado a través de la tormenta y hasta esta puerta, sintiéndose una impostora en cada fibra de su ser. Su virginidad no era una declaración de principios ni el resultado de una devoción religiosa, sino la consecuencia silenciosa de una vida vivida en los márgenes. Era una ausencia, un espacio en blanco en el mapa de sus experiencias, un territorio emocional que nunca se había atrevido a explorar. Sus años, de juventud, se habían consumido entre el olor a trementina de su taller, las páginas de libros de historia del arte y las paredes silenciosas del cuarto de su madre. Los hombres habían sido figuras distantes, admiradas en pinturas o leídas en novelas, pero nunca una presencia real y tangible. La intimidad era un concepto abstracto, aterrador en su potencial para desatar las emociones que con tanto esmero mantenía encerradas, convencida de que su corazón era demasiado frágil para sobrevivir a una tormenta como la que ahora empapaba su cuerpo. El vestíbulo era un estudio de contrastes brutales. El acero frío, el cristal inmaculado y la piedra pulida reflejaban una versión distorsionada y temblorosa de sí misma. Se sentía como una mancha de acuarela corrida en una fotografía perfectamente nítida. Las pocas personas que cruzaban el espacio lo hacían con una seguridad y un propósito que la hacían encogerse. Sus trajes eran armaduras impecables. Su ropa modesta, ahora pegada a su piel, se sentía como un disfraz de niña pobre. El aire olía a limpio, a dinero, a un tipo de poder tan absoluto que era casi asfixiante. Cada detalle, desde la escultura abstracta que dominaba el centro hasta el silencio reverencial del lugar, estaba diseñado para recordarle que no pertenecía allí, que era una anomalía, un error traído por la lluvia y la desesperación. En el fondo de su ser, un vacío persistente susurraba la verdad de su existencia. Estaba viviendo una vida que no había elegido. Cada decisión, cada sacrificio, había sido dictado por el deber y el amor filial, dejando sus propios deseos como fantasmas pálidos en el fondo de su mente. Anhelaba la libertad de cometer errores, de sentir algo con una intensidad que no fuera la del miedo o la preocupación. Quería sentir el sol en su piel sin pensar en el coste del protector solar. Quería perderse en los colores de un atardecer sin que la sombra de la próxima factura se cerniera sobre ella. Este anhelo era su secreto más profundo y vergonzoso, una corriente subterránea de egoísmo que la llenaba de culpa, pero que se negaba a desaparecer,
recordándole constantemente la mujer que podría haber sido, mientras el ascensor de cristal la ascendía en un silencio vertiginoso. Observó cómo la ciudad se desplegaba bajo ella, una maqueta de luces y concreto. Intentó alisar su falda arrugada y pasar los dedos por su cabello para darle una apariencia de orden, pero era inútil. Su reflejo en el panel de acero era el de una extraña, una joven con los ojos demasiado grandes, llenos de una mezcla de pánico y determinación. La restauradora de arte en ella notó la ironía. Pasaba sus días reparando las grietas y el desgaste del tiempo en obras maestras, pero era incapaz de ocultar las fisuras de su propia vida. La imagen que le devolvía el espejo no era la de una profesional competente, sino la de una náufraga que acababa de llegar a una orilla desconocida y potencialmente hostil. El ascensor se detuvo con una suavidad que desmentía la agitación de su corazón. Las puertas se abrieron a un pasillo silencioso, alfombrado, que conducía a una única puerta al final. Era de una madera oscura y maciza, sin adornos, pero imponente en su simplicidad. El nombre grabado en una pequeña placa de latón decía Alejandro Montenegro. El nombre se sentía pesado como el de un rey o un dios antiguo. Por un instante, el miedo la paralizó. Detrás de esa puerta estaba el hombre que tenía el poder de resolver todos sus problemas o de enviarla de vuelta a la tormenta, a la desesperación. Respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones, y levantó una mano temblorosa. El espacio, entre sus nudillos y la madera pulida, se sintió como un abismo infinito, el último umbral entre su vida de siempre y lo desconocido. El golpe de la puerta de su apartamento en la pequeña Habana fue un sonido sordo y familiar que la devolvió a su realidad. El aire dentro era denso, impregnado del aroma de café colado por la mañana y el tenue olor a enfermedad que se aferraba a los muebles viejos como el polvo. El mundo vibrante de la calle 8, con su música, sus risas y el olor a frituras, se detenía en su umbral. Su hogar era una pequeña isla de silencio y obligaciones, un universo contenido en 3 habitaciones, donde las paredes parecían encogerse cada día un poco más. Las reproducciones de cuadros famosos, que ella misma había colgado, eran ventanas a mundos lejanos y magníficos, pero también un cruel recordatorio de la belleza que solo podía tocar a través de los ojos de otros artistas, nunca experimentar por sí misma. Era su refugio y su celda, un lugar construido con amor y sostenido por el peso de la culpa. En el centro de ese universo se encontraba el cuarto de su madre, Elena. La puerta siempre estaba entreabierta, una invitación y una orden a la vez. El espacio era un santuario de la vida que fue y una prisión de la vida que era. Sobre la cómoda, una colección de frascos de pastillas de colores se alineaba como soldados junto a fotografías descoloridas de una Elena joven y vibrante, bailando en alguna fiesta en Cuba, con los ojos llenos de una luz que la enfermedad había extinguido. Un monitor de signos vitales parpadeaba con un ritmo monótono y tranquilizador que para Sofía era el metrónomo de sus días. Cada vez que entraba sentía el peso de esa vida que dependía enteramente de ella, un amor inmenso y asfixiante que la anclaba a ese pequeño cuarto con cadenas invisibles, pero irrompibles. Elena Castillo amaba a su hija con una ferocidad protectora que a menudo se disfrazaba de crítica. Su voz, aunque debilitada por la enfermedad, todavía tenía la fuerza para tejer redes de deber y tradición alrededor de Sofía. «Y el novio, mi hija, una muchacha tan bonita no puede estar sola», solía decir, su mirada recorriendo la ropa sencilla de Sofía con una mezcla de cariño y desaprobación. Para Elena, la salvación de su hija no estaba en sus talentos artísticos, que consideraba un pasatiempo encantador, sino en un buen matrimonio. Un hombre que pudiera cuidarla, que pudiera sacarlas de esa vida de estrecheces. Cada consejo, cada suspiro de preocupación, era un ladrillo más en el muro que la separaba de sus propios deseos, recordándole que su felicidad estaba condicionada a la seguridad y al cumplimiento de un rol que ella nunca había pedido. La rutina de Sofía era un ritual inmutable,
una coreografía de cuidado y sacrificio que comenzaba antes del amanecer. El primer sonido del día era el de las pastillas, siendo organizadas en su caja semanal. Luego venía el desayuno de su madre, el baño, el cambio de sábanas. Solo después, en las horas de relativa calma, podía dedicarse a su propio trabajo. Pequeñas comisiones de restauración que realizaba en una esquina de la sala, con sus herramientas y pigmentos cuidadosamente ordenados en un espacio que le robaba al resto de la casa. Por la tarde la rutina se reanudaba con la comida, las lecturas en voz alta y las conversaciones que giraban siempre en torno al pasado o a las preocupaciones del presente. La noche no traía descanso, solo una vigilia ansiosa, atenta a cualquier tos o quejido que pudiera venir del cuarto contiguo. Su vida no se medía en días, sino en ciclos de medicación. La presión financiera era una presencia física en el apartamento. Una pila de sobres con ventanas de plástico se acumulaba en la mesa de la cocina, cada uno de ellos un monstruo de papel con cifras que le robaban el aliento. Sofía se había vuelto una experta en negociar con acreedores, en pedir prórrogas, en hacer malabares con los pocos ingresos que generaba para cubrir lo más urgente: las medicinas, el alquiler, la comida especial para su madre. Había vendido las pocas joyas que su abuela le había dejado y había aprendido a vivir con lo mínimo, saltándose comidas para asegurarse de que a Elena no le faltara nada. El miedo a un desalojo o a una emergencia médica que no pudiera cubrir era un zumbido constante en el fondo de su mente, el motor que la había impulsado a través de la tormenta hasta las puertas de acero de la Torre Montenegro, donde la esperanza y la humillación la esperaban. Su aislamiento era casi total. Las amigas de la universidad habían seguido adelante, sus vidas llenas de carreras incipientes, viajes y romances que Sofía solo conocía a través de las pantallas de sus teléfonos. Las invitaciones a salir se habían vuelto cada vez más escasas, hasta desaparecer por completo, reemplazadas por miradas compasivas y promesas vacías de «a ver si nos vemos un día». Su mundo social se había reducido a los farmacéuticos, que la conocían por su nombre, y a los vecinos que le ofrecían ayuda con una mezcla de genuina amabilidad y morbosa curiosidad. Se sentía como un fantasma en su propia juventud, observando la vida pasar desde detrás de una ventana, convencida de que el amor, la pasión y la aventura eran lujos que pertenecían a otras personas, a un mundo que ya no era el suyo. Dentro de ella, la batalla era silenciosa pero brutal. Había sido criada bajo el credo de que la familia era lo primero, que el sacrificio por los padres era la mayor prueba de amor y honor. Y amaba a su madre. La amaba con una profundidad que a veces la asustaba. Pero en los momentos de agotamiento extremo, en la quietud de la madrugada, una voz rebelde y egoísta susurraba en su interior. Anhelaba la libertad con una desesperación que la llenaba de vergüenza. Quería correr, quería pintar lienzos, enormes en un estudio lleno de luz. Quería sentir el toque de un hombre sin que el peso del deber aplastara el deseo. Estos pensamientos eran su pecado secreto, una traición a la buena hija que todos veían en ella, y los enterraba bajo capas de culpa, rezando para que nadie, especialmente su madre, pudiera ver la grieta que se abría en su alma. Su único escape verdadero era un pequeño lienzo escondido debajo de su cama. No era una comisión, no era para nadie más. Era un autorretrato que llevaba meses pintando, una versión de sí misma que nadie conocía. En el cuadro, sus ojos no reflejaban cansancio ni resignación, sino un fuego desafiante. El fondo no era el interior de su apartamento, sino un cielo vasto y tormentoso, lleno de colores violentos y apasionados. Era allí, en la mezcla de pigmentos, donde podía ser honesta. Podía plasmar su rabia, su anhelo, su miedo y su deseo. Esa pintura era la única prueba de que la mujer que anhelaba ser todavía existía, atrapada bajo la superficie de la hija, obediente, esperando la oportunidad o el coraje para emerger y reclamar su propia vida. Recordaba con una claridad dolorosa la tarde de su 21º cumpleaños.
Un amigo de la universidad la había invitado a una inauguración en una galería de Wynwood. Se había comprado un vestido sencillo pero bonito, y por primera vez en mucho tiempo se había sentido como una joven normal. Pero justo cuando estaba a punto de salir, su madre sufrió una crisis respiratoria. La noche se transformó en un borrón de sirenas, luces de hospital y el olor a antiséptico. Mientras sostenía la mano de su madre en la sala de emergencias, vio su reflejo en la ventana oscura. La chica del vestido bonito había desaparecido, reemplazada por la cuidadora de siempre. Esa noche entendió que su vida no le pertenecía. Cualquier intento de construir algo para sí misma sería visto como un abandono, una traición imperdonable al amor que la mantenía prisionera. Al regresar de la entrevista, empapada y temblando, el contraste entre los dos mundos la golpeó con la fuerza de una bofetada. El vestíbulo de mármol de Montenegro olía a poder y a posibilidades infinitas. Su casa olía a sopa de pollo y a resignación. Allá, el silencio era una muestra de control. Aquí, era el sonido de la espera, de una vida en pausa. Dejó su portafolio mojado en el suelo y miró la pila de facturas sobre la mesa. El sobre rojo de la última carta del hospital parecía gritarle. La humillación de su llegada a la torre, su ropa pegada al cuerpo, su vulnerabilidad expuesta, ya no parecía tan importante. Lo único que importaba era el abismo que separaba el mundo de Alejandro Montenegro del suyo, y la aterradora comprensión de que, para salvar a su madre, podría tener que encontrar una manera de cruzarlo sin importar el costo. La puerta se abrió sin un sonido, revelando una oficina que era la antítesis del caos de la tormenta exterior. No era un espacio de opulencia ostentosa, sino de poder controlado y minimalista. Las paredes estaban revestidas de paneles de madera oscura. El suelo era de un mármol negro veteado que parecía absorber la luz, y un único y enorme escritorio de metal y cristal se erigía como un altar en el centro. Pero el punto focal era la ventana panorámica que ocupaba toda la pared del fondo, ofreciendo una vista de Miami bajo la lluvia que lo convertía en un dios observando su creación desde el Olimpo. El aire era gélido, inmóvil, y olía a cuero y a algo más, algo metálico e impersonal, como el dinero mismo. Sofía dio un paso adentro, sintiendo que cada gota de agua que caía de su ropa era una profanación en aquel santuario de orden y control. Él no estaba sentado detrás del escritorio, estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, una silueta imponente recortada contra el cielo gris. Sus manos estaban en los bolsillos de un pantalón de traje perfectamente cortado, y la línea de sus hombros, bajo la chaqueta, a medida, hablaba de una fuerza contenida. No se giró de inmediato. El silencio se alargó denso y pesado, una herramienta que él manejaba con la misma pericia que sus finanzas. Sofía se quedó paralizada junto a la puerta, el sonido de su propia respiración, acelerada retumbando en sus oídos. Sentía su mirada sobre ella, incluso sin ver sus ojos. Era el depredador evaluando a la presa, decidiendo si valía la pena el esfuerzo de la caza. La espera fue una tortura calculada, diseñada para despojarla de la poca compostura que le quedaba y dejarla completamente expuesta ante él. Cuando finalmente se volvió, lo hizo con una lentitud deliberada. El hombre que la encaró no era convencionalmente guapo, pero su rostro poseía una intensidad que era casi violenta. Tenía los pómulos afilados, una mandíbula cincelada y una boca de líneas duras que parecía incapaz de sonreír. Pero eran sus ojos los que capturaban y retenían. De un color oscuro, casi negro, eran fríos, analíticos y carentes de cualquier emoción discernible. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, sin disimulo, deteniéndose en su cabello empapado, en la blusa transparente pegada a su piel, en el dobladillo raído de su falda y en sus zapatos gastados. Sofía sintió una oleada de calor subir por su cuello, una humillación tan profunda que era casi física. Se sintió juzgada, diseccionada y descartada en el lapso de 3 segundos. «Señorita Castillo», dijo él, y su voz era exactamente como lo había imaginado, grave,
controlada y sin una pizca de calidez. Era el sonido del acero chocando contra el hielo. No comentó su tardanza ni su estado, simplemente pronunció su nombre como si fuera una pieza de evidencia en un juicio. ¿Sabe por qué el arte más valioso se conserva en ambientes de temperatura y humedad estrictamente controladas? La pregunta la tomó por sorpresa, tan alejada de lo que esperaba. Intentó formular una respuesta profesional sobre la preservación de los pigmentos y la integridad del lienzo, pero las palabras se atascaron en su garganta. El contraste entre su pregunta teórica y su propia realidad empapada y caótica era una crueldad sutil. Era un recordatorio de que ella era la imperfección que había entrado en su mundo perfecto. Él no esperó su respuesta. Con un gesto seco, de la cabeza, le indicó la silla frente a su escritorio. El camino hasta ella pareció 1 kilómetro de largo. Cada paso dejaba una pequeña mancha oscura en la alfombra de seda gris, una huella de su pobreza y su desastre. Se sentó en el borde de la silla de cuero, sintiendo que se hundía en ella, demasiado blanda, demasiado lujosa. Alejandro Montenegro se movió y se sentó frente a ella, la inmensidad del escritorio de cristal creando una barrera infranqueable entre ellos. Colocó las manos sobre la superficie pulida, los dedos entrelazados, y la observó en silencio. No había papeles, ni currículum, ni portafolio a la vista. Solo estaban ellos dos en esa habitación fría y silenciosa, y Sofía tuvo la certeza de que esta no era una entrevista de trabajo, sino una especie de interrogatorio existencial. Su portafolio sugiere que tiene talento para reparar lo que otros han dañado, comenzó él, sus ojos fijos en los de ella sin parpadear. Pero la restauración requiere paciencia y respeto por el original. No se trata de imponer una nueva visión, sino de honrar la que ya existe. ¿Usted qué busca, señorita Castillo? ¿Honrar el pasado o crear un futuro para usted a costa de él? La pregunta era una trampa, una red verbal diseñada para exponer sus motivaciones más profundas. Sintió que él no estaba hablando solo de arte. Estaba escarbando en su alma, buscando la desesperación que la había llevado hasta allí. Vio en sus ojos un cinismo antiguo, la convicción de que todo el mundo tenía un precio y una agenda oculta, y estaba esperando que ella revelara la suya. Por primera vez, un destello de desafío se encendió en el interior de Sofía. Estaba humillada, asustada y desesperada, pero también era una artista. El arte era el único terreno donde se sentía segura, donde su voz importaba. El arte no es un medio para un fin, señor Montenegro, respondió, su voz más firme de lo que esperaba. Es un fin en sí mismo. Cuando restauro una obra no busco un futuro para mí. Busco devolverle la voz a un artista que ya no puede hablar. Busco rescatar un fragmento de belleza de la indiferencia del tiempo. Mi futuro es irrelevante en ese proceso. Mientras hablaba, olvidó por un momento su ropa mojada y las facturas en casa. Solo existía la verdad de su pasión, una verdad que pronunció con una sinceridad inquebrantable. Una quietud se instaló en la habitación. Alejandro Montenegro la observó durante un largo momento, su expresión impenetrable. Pero Sofía, cuya vida entera consistía en detectar los matices más sutiles, las grietas casi invisibles bajo la superficie, creyó ver algo. Fue un cambio minúsculo, una alteración casi imperceptible en la dureza de su mirada. No era calidez, ni mucho menos simpatía, era interés. Una curiosidad genuina como la de un coleccionista que encuentra un objeto extraño y anómalo que no encaja en ninguna de sus categorías conocidas. En su mundo de transacciones y falsedades, la respuesta de Sofía había sido una nota discordante, una pieza de autenticidad cruda que él no había anticipado y no sabía cómo clasificar. La vulnerabilidad que ella tanto odiaba se había convertido, sin que lo supiera, en su arma más inesperada. Él desvió la mirada por primera vez, dirigiéndola hacia un cuadro que colgaba en la pared lateral, una obra abstracta y oscura, llena de trazos violentos y colores sombríos. La belleza es una mentira conveniente, señorita Castillo. Nos consuela con la ilusión de que hay un orden en el caos,
Pero el caos siempre gana. Su voz era baja, casi un murmullo para sí mismo, pero cada palabra estaba cargada con el peso de una amarga experiencia. En esa frase, Sofía vislumbró la fuente de su frialdad. Vio un atisbo del hombre herido bajo la armadura del magnate, un alma que se había rodeado de belleza tangible y controlable, porque había perdido la fe en la belleza intangible de las relaciones humanas. La conexión que sintió no fue de atracción, sino de una empatía extraña y profunda, el reconocimiento de un dolor que, aunque diferente, resonaba con el suyo. Se levantó bruscamente, dando por terminada la audiencia. Mi asistente la acompañará. A la salida, se le notificará nuestra decisión. No hubo un apretón de manos ni una palabra de aliento. Fue un despido tan frío y absoluto como su llegada. Mientras Sofía se levantaba, con las piernas temblorosas, se atrevió a mirarlo una última vez. Sus ojos se encontraron a través de la vasta extensión del escritorio, y en ese instante, la tensión que había llenado la habitación cambió de naturaleza. Ya no era solo la tensión entre un empleador poderoso y una solicitante desesperada. Había algo más, una corriente subterránea de fascinación mutua, un reconocimiento silencioso de que ambos habían visto algo en el otro que los había perturbado y alterado profundamente. Al salir de la oficina y volver al pasillo silencioso, Sofía no sabía si había conseguido un trabajo, pero sabía, con una certeza aterradora, que su vida acababa de cambiar para siempre. Los días que siguieron se convirtieron en un delicado y tenso ballet. La galería privada de Alejandro, ubicada en el último piso de su mansión en Star Island, se convirtió en el escenario de su interacción. Era un espacio sagrado, climatizado y silencioso, donde obras de Goya y Rothko colgaban en una improbable armonía. Para Sofía era un paraíso y una tortura. Estaba rodeada de la belleza que había dedicado su vida a estudiar, pero la presencia de Alejandro Montenegro lo impregnaba todo. Él aparecía sin previo aviso, una sombra silenciosa que se materializaba a su lado mientras ella examinaba la delicada craqueladura de un óleo antiguo. Sus conversaciones eran un campo de minas, comenzando con la procedencia de una escultura y terminando con preguntas personales que él lanzaba como dardos afilados, buscando siempre desequilibrarla y observar su reacción, su genuina y desconcertante falta de artificio. La tensión entre ellos era una entidad viva en la habitación, tan palpable como el olor a aceite de linaza y a barniz antiguo. Se manifestaba en los silencios que se extendían después de una pregunta demasiado personal, en la forma en que sus miradas se encontraban por encima del lomo de un libro de arte y se sostenían un segundo más de lo profesionalmente aceptable. Un día, mientras le mostraba un boceto de Degas recién adquirido, sus dedos se rozaron al pasar el marco. El contacto fue fugaz, apenas un susurro de piel contra piel, pero para Sofía fue como una descarga eléctrica. Se apartó bruscamente, el corazón martilleando contra sus costillas, sintiendo el calor de su toque ardiendo en su mano. Él no dijo nada, pero ella vio cómo su mandíbula se tensaba, un músculo saltando bajo la piel, delatando que él también lo había sentido, que esa corriente subterránea no era solo una invención de su mente. Alejandro parecía deleitarse en poner a prueba sus límites, tanto profesionales como personales. La convocaba a su oficina a horas intempestivas con el pretexto de revisar catálogos de subastas, solo para observarla en silencio, mientras ella trabajaba bajo la luz de una lámpara de diseño. En esas noches la formalidad se disolvía lentamente. Él se aflojaba la corbata, se servía un whisky y le hacía preguntas sobre su vida en la pequeña Habana, sobre los sueños que había puesto en pausa. Sofía, a su vez, comenzó a ver las grietas en su armadura. Notó la forma en que su mirada se perdía en el horizonte de la ciudad iluminada, una soledad tan profunda en sus ojos que resonaba con la suya propia. Estaba descubriendo al hombre detrás del mito, un hombre marcado por una tristeza que el dinero no podía curar, y esa vulnerabilidad la atraía con una fuerza peligrosa e innegable. El deseo era un concepto que Sofía solo había conocido a través del arte, la pasión violenta en un lienzo de Caravaggio,
la anhelante sensualidad en una escultura de Rodin. Nunca lo había experimentado en su propia carne. Ahora se encontraba deseando cosas que la aterrorizaban. Deseaba la aprobación en la mirada de Alejandro cuando resolvía un complejo problema de autenticación. Deseaba entender el origen de la oscuridad que nublaba sus ojos y, en la quietud de su cama por la noche, en la soledad de su pequeño apartamento, deseaba, con una vergüenza que la consumía, sentir de nuevo el roce de su mano, imaginar cómo sería la presión de su boca. Este anhelo era una traición a todo lo que ella era, a la hija obediente y a la mujer moral que se había esforzado por ser, y la llenaba de una culpa que era casi tan intensa como el propio deseo. La primera vez que la llevó a un evento social fue bajo el pretexto de una subasta benéfica en Palm Beach. Le proporcionó un vestido, una creación de seda azul noche que se sentía como agua sobre su piel, junto con un discreto estuche de joyas. Al mirarse en el espejo, Sofía no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Era una versión pulida, elegante y extraña de sí misma. La transformación la hizo sentir como una impostora, una muñeca vestida para la ocasión, pero también despertó una faceta de su feminidad que había mantenido dormida. Al entrar en el salón resplandeciente del brazo de Alejandro, sintió las miradas de envidia y curiosidad sobre ella. Por primera vez, no era la cuidadora invisible ni la restauradora pobre. Era una mujer deseable, protegida por el aura de poder de él, y la sensación era a la vez embriagadora y profundamente inquietante. Durante la velada, Alejandro se mantuvo a su lado, su mano posesivamente en la parte baja de su espalda, un gesto que era a la vez protector y una declaración de propiedad. La guió a través de las conversaciones con magnates y socialites, presentándola simplemente como Sofía, sin título ni explicación, lo que solo aumentaba el misterio a su alrededor. Ella observó cómo él se movía en ese mundo con una facilidad depredadora, su frialdad una barrera que nadie se atrevía a cruzar. Sin embargo, en medio de la multitud, sus ojos a menudo buscaban los de ella, una conexión silenciosa en el mar de rostros falsos. En un momento, mientras un rival de negocios intentaba hablarle con una familiaridad condescendiente, Alejandro se interpuso, su cuerpo un escudo sutil, su voz cortante como el hielo al responder por ella. En ese instante, Sofía se sintió segura y atrapada, cuidada y poseída. El viaje de regreso a Miami se hizo en un silencio cargado de electricidad. La música clásica sonaba suavemente en el coche de lujo mientras la autopista se deslizaba bajo ellos. Sofía podía sentir el calor del cuerpo de Alejandro a su lado, aunque no se tocaban. El aroma de su colonia, una mezcla de sándalo y ozono, llenaba el espacio confinado envolviéndola. Estaba agotada, no por el evento, sino por la tensión de interpretar un papel que no era el suyo. ¿Disfrutó de la farsa, señorita Castillo?, preguntó él de repente, su voz rompiendo el silencio. La pregunta no era amable, era un desafío. «Vi un mundo al que no pertenezco», respondió ella honestamente, mirando las luces de la ciudad acercándose. «La pertenencia es una cuestión de voluntad, no de origen», replicó él, y Sofía sintió que esas palabras no eran una simple observación, sino una oferta velada, una puerta que él estaba abriendo para ella si se atrevía a cruzarla. Una llamada del hospital una tarde lo cambió todo. Su madre había sufrido una complicación y los médicos recomendaban un nuevo tratamiento experimental, uno cuyo costo era astronómico, muy por encima de lo que el seguro podía cubrir. El mundo de Sofía se derrumbó. Estaba en la galería cuando recibió la noticia y no pudo ocultar su angustia. Se derrumbó en una silla, el teléfono todavía en la mano, las lágrimas corriendo por su rostro en silencio. Alejandro la encontró, así su máscara de control hecha añicos, la cruda desesperación de su vida real invadiendo el santuario de su arte. Por un momento, él se quedó inmóvil en la puerta, su rostro una mezcla indescifrable de emociones. No ofreció palabras de consuelo. En su lugar se acercó, tomó el folleto del tratamiento de sus manos temblorosas y lo leyó con una
Concentración glacial. El dilema de Sofía ya no era una cuestión abstracta de deseo contra deber, se había convertido en una elección brutal entre la vida y la muerte. La imagen de su madre, debilitada y asustada en la cama del hospital, se superponía a cada pensamiento. El amor que sentía por ella era el ancla de su existencia, la razón de cada sacrificio. Pero, ¿hasta dónde llegaba ese sacrificio? ¿Tenía un límite? La idea de venderse, de intercambiar su autonomía y su cuerpo por la salud de su madre, la repugnaba. Se sentía como una prostitución del alma. Sin embargo, la alternativa era aún más monstruosa: aferrarse a su orgullo, a su moralidad, mientras la persona que le dio la vida se desvanecía ante sus ojos. La culpa la devoraba desde ambos lados. Cualquier elección que tomara significaría la muerte de una parte de sí misma, su integridad o su corazón. Al día siguiente, Alejandro la convocó a su oficina, el mismo espacio frío e imponente donde se habían conocido. El ambiente era aún más tenso que la primera vez. Él no perdió el tiempo en preámbulos. Se sentó detrás de su escritorio, el folleto del hospital colocado precisamente en el centro, entre ellos. «He investigado el tratamiento», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Es prometedor, pero costoso. He hablado con el director del hospital. Puedo asegurarme de que su madre reciba el mejor cuidado posible, este tratamiento y cualquier otro que necesite, por el resto de su vida». Cada palabra era un golpe medido. Sofía contuvo el aliento, el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y pavor. Sabía que venía algo más, el precio de aquel milagro que él le ofrecía con tanta facilidad. «A cambio», continuó él, sus ojos negros fijos en los de ella, sin dejarle escapatoria, «quiero que se convierta en mi acompañante oficial. Asistirá a todos los eventos sociales conmigo. Viajará conmigo. Será la cara pública de mi vida personal. Una presencia a mi lado que sea elegante, inteligente y, sobre todo, incuestionablemente leal». La propuesta fue presentada como una transacción comercial, un contrato de servicios. No había ninguna mención de afecto, ni una pizca de la conexión que había crecido entre ellos. Era una oferta brutalmente honesta en su deshonestidad, un intento desesperado de él por mantenerla cerca, pero disfrazado de un acuerdo práctico. Estaba usando su poder y su dinero para comprar lo que su corazón herido no se atrevía a pedir: su presencia constante en su vida. Sofía sintió como si el aire le fuera succionado de los pulmones. La crudeza de la oferta la dejó sin palabras. Él no le estaba pidiendo que fuera su amante, no explícitamente, pero la implicación flotaba en el aire, pesada y sofocante. La palabra acompañante era un eufemismo que podía significar cualquier cosa y todo. Él la estaba comprando, su tiempo, su imagen, su lealtad. Estaba convirtiéndola en otra de sus adquisiciones, una obra de arte viviente para exhibir en su colección. La humillación fue profunda, pero bajo ella una corriente de comprensión la recorrió. Vio el miedo en él, el miedo a la intimidad, a la vulnerabilidad. Este pacto era su única manera de tenerla, sin arriesgarse a ser herido de nuevo, manteniendo la distancia segura de un empleador, de un benefactor. Se levantó y caminó hacia la gran ventana, dándole la espalda. Necesitaba espacio para respirar, para pensar lejos de su mirada intensa. La ciudad se extendía abajo, indiferente a su tormenta interior. Pensó en su pequeño apartamento, en el olor a enfermedad, en la pila de facturas. Luego pensó en el vestido de seda azul, en la sensación de seguridad en su brazo, en la extraña empatía que sentía por aquel hombre roto y poderoso. ¿Qué era peor? ¿Vender su compañía o abandonar a su madre? ¿Era realmente un sacrificio de su dignidad? ¿O era una oportunidad? ¿Una puerta de escape de una vida que la estaba asfixiando lentamente? El deseo y la necesidad se entrelazaron de una manera tan confusa que ya no podía distinguirlos. Quizás una parte de ella quería esto, quería ser reclamada, quería entrar en su mundo.
El control de su propia vida siempre había sido una ilusión. Su vida había sido dictada por la enfermedad de su madre, por la falta de dinero, por las expectativas de los demás. Nunca había tomado una decisión verdaderamente para sí misma. Esta propuesta, por muy transaccional que fuera, le ofrecía una especie de poder. El poder de salvar a su madre, el poder de experimentar un mundo que de otro modo le estaría vedado. Pero el precio era ceder el último vestigio de autonomía que le quedaba, su derecho a elegir con quién compartía su vida, su intimidad. Miró su reflejo en el cristal, una figura solitaria contra un horizonte de riqueza y poder. La mujer del reflejo parecía una extraña, a punto de tomar una decisión que la definiría para siempre, para bien o para mal. Se volvió para enfrentarlo, su corazón una piedra fría en su pecho. La expresión de Alejandro era impasible, pero ella pudo ver una tensión casi imperceptible en la línea de su boca. Él también estaba arriesgando algo. Estaba esperando su respuesta, y por primera vez Sofía se dio cuenta de que ella tenía algo que él quería, algo que su vasta fortuna no podía comprar directamente, su autenticidad, su espíritu. «Si acepto», dijo ella, su voz apenas un susurro pero firme. «¿Cuáles son exactamente los términos de esta lealtad?» No estaba negociando el precio, estaba tratando de entender los límites de la jaula dorada que él le estaba ofreciendo, buscando un resquicio de aire, una regla que le permitiera sobrevivir al pacto sin perderse por completo. Alejandro se reclinó en su silla, un gesto casi imperceptible de alivio que él inmediatamente enmascaró. «Los términos son simples», afirmó, su voz recuperando su tono de control absoluto. «Usted me proporciona su tiempo y su discreción. Yo le proporciono a su madre una vida, y a usted una existencia libre de preocupaciones financieras. Todo lo demás queda fuera de este acuerdo. Sus emociones, señorita Castillo, le pertenecen solo a usted. No tengo ningún interés en ellas». La mentira fue tan flagrante, tan obvia, que casi le hizo reír. Era precisamente en sus emociones, en su alma, en lo que él estaba más interesado. Y al establecer esa falsa barrera, ambos sabían que era la primera que intentarían cruzar, haciendo de su pacto no solo un contrato, sino el comienzo de un juego mucho más peligroso. El silencio que siguió a sus palabras fue la verdadera firma del contrato. Sofía no dijo sí, pero su mirada lo hizo por ella. Una mirada que mezclaba resignación, desafío y una incipiente y aterradora curiosidad por lo que vendría después. Sabía que estaba entrando en un territorio moralmente ambiguo, un mundo de apariencias donde cada gesto y cada palabra tendrían un doble significado. Estaba cediendo el control, pero también estaba aceptando un desafío. Estaba renunciando a su libertad convencional para salvar a su madre, pero en el proceso se estaba entregando a un hombre que la despertaba de maneras que nunca creyó posibles. El dilema no se había resuelto, simplemente se había transformado. Ya no se trataba de si debía ceder, sino de cómo sobreviviría a la rendición. La gala benéfica en el Vizcaya Museum and Gardens era la apoteosis del pacto que habían sellado. Sofía se movía entre un mar de seda y diamantes, una sonrisa perfectamente calibrada en sus labios, el peso de un collar de zafiros en su cuello y la mano de Alejandro anclada en la curva de su espalda. Era una obra de arte viviente, su más reciente y exquisita adquisición. Cada cumplido que recibía, cada mirada de envidia dirigida a ella, se sentía como el giro de una llave en la cerradura de su jaula dorada. El aire, perfumado con gardenias, y la sal del mar, se sentía espeso, asfixiante. Estaba representando el papel de su vida, pero su alma, la verdadera Sofía, gritaba en silencio, ahogándose en la belleza superficial y la abrumadora falsedad de todo aquello. El punto de quiebre llegó de forma inesperada. Una mujer mayor, con el rostro estirado por la cirugía y los ojos vacíos de calidez, se acercó a ellos. «Alejandro, querido», arrulló, ignorando a Sofía por completo. «Dime, ¿dónde encontraste esta pieza tan exótica? Es absolutamente encantadora». La palabra pieza la golpeó con la fuerza de una bofetada física. En ese instante, dejó de ser una mujer y se convirtió en un objeto,
una curiosidad en la colección de Alejandro Montenegro. Vio su reflejo en una copa de champán, una muñeca hermosa y vacía. La humillación fue tan profunda, tan visceral, que eclipsó el miedo y la gratitud. No podía respirar, no podía seguir fingiendo. La restauradora de arte en ella sabía que a veces, para salvar algo, primero hay que romperlo. Y en ese momento supo que tenía que romper el acuerdo. Se inclinó hacia Alejandro, su movimiento tan sutil que nadie más lo notó. Su aliento tembló contra su oído mientras susurraba las palabras un acto de rebelión desesperada. «Sácame. De aquí. Ahora». No era una petición, era una orden nacida del pánico más absoluto. «No puedo respirar en este lugar. Si no me sacas, voy a gritar». Por primera vez, le estaba mostrando la crudeza de su angustia, rompiendo la cláusula NOI, escrita de su contrato que exigía compostura y discreción. Estaba arriesgando todo, la seguridad de su madre, la vida que él le había comprado. Pero en ese momento, la libertad de su espíritu valía más que cualquier precio. Levantó la vista y lo miró a los ojos, desafiándolo a ver más allá, de la acompañante perfecta, y a encontrar a la mujer que se estaba desmoronando por dentro. La reacción de Alejandro fue instantánea y decisiva, un movimiento que contradecía su reputación de impasible control. No hubo vacilación. Su mirada se endureció, no hacia ella, sino hacia el mundo que la estaba asfixiando. Vio el terror genuino en sus ojos, una vulnerabilidad que no era parte de ningún acto. Sin una palabra de excusa a sus anfitriones, su mano se deslizó desde su espalda hasta su muñeca, sus dedos envolviéndola con una firmeza que era a la vez posesiva y protectora. La condujo a través de la multitud, abriendo un camino con la pura fuerza de su presencia, ignorando las miradas de asombro y las preguntas susurradas. El viaje en el carro de regreso a su mansión en Star Island fue un torbellino de silencio, un vacío cargado con la electricidad de la transgresión que acababan de cometer juntos. Una vez dentro de la mansión, en el santuario silencioso de su galería privada, Sofía finalmente se enfrentó a él. Las luces tenues iluminaban las obras maestras en las paredes, testigos mudos de la tormenta que estaba a punto de desatarse. «No puedo hacer esto», dijo ella, su voz temblando pero llena de una nueva fuerza. «No puedo ser tu objeto, tu pieza, exótica. Este arreglo me está matando. Pensé que podía hacerlo por mi madre, pero estoy vendiendo algo más que mi tiempo. Te estoy vendiendo mi alma, y no sé si puedo recuperarla». Se detuvo, el pecho agitado por la emoción, esperando que la despidiera, que la enviara de vuelta a su antigua vida. En cambio, se encontró con una quietud en él, una atención tan intensa que era casi dolorosa. Alejandro no respondió con palabras. La observó durante un largo momento, como si la viera por primera vez. Luego, con un gesto lento, la tomó de la mano y la guió hacia el fondo de la galería, a una pared que siempre había estado cubierta por una pesada cortina de terciopelo. Con un movimiento fluido, descorrió la tela, revelando un cuadro que ella nunca había visto. Era una obra oscura, caótica y profundamente perturbadora. Una figura solitaria atrapada en un torbellino de colores violentos, casi como un grito visual. «Este soy yo», dijo él, su voz un murmullo ronco, despojado de toda su arrogancia. «Esto es lo que queda cuando te arrancan la confianza. La mujer que amaba no solo me traicionó por mi dinero, intentó destruirme, convencerme de que yo era incapaz de ser amado. Por eso colecciono belleza, porque es lo único que no miente». La confesión la dejó sin aliento. La cruda vulnerabilidad en su voz desmanteló todas las defensas que ella había construido contra él. De repente, ya no era el magnate poderoso, el hombre que la había comprado. Era solo un hombre, profundamente herido, que se escondía detrás de muros de riqueza y arte. La empatía la inundó, una ola tan poderosa que borró todo lo demás. El contrato, la humillación, el miedo. Lentamente, levantó una mano temblorosa y la posó en su mejilla. La piel de él estaba tensa, su barba incipiente rasgaba suavemente sus dedos.
El contacto no fue de seducción, sino de puro consuelo humano, un gesto que decía, «Te veo, veo tu dolor». En ese instante, el abismo entre sus mundos desapareció, reemplazado por un puente frágil y tembloroso de entendimiento mutuo. Ese simple toque fue la chispa que incendió la pólvora. Alejandro cerró los ojos. Un estremecimiento recorrió su cuerpo como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Cuando los abrió de nuevo, la frialdad había desaparecido, reemplazada por una necesidad tan cruda y desesperada que le robó el aliento a Sofía. Se inclinó y su boca encontró la de ella. El beso no fue tierno ni vacilante, fue una colisión, un acto de desesperación y anhelo acumulado. Fue el sabor del whisky y la soledad, la furia de su dolor y la ternura de su compasión. Sus brazos la rodearon aplastándola contra él, no con violencia, sino con la urgencia de un hombre que se ahoga y finalmente encuentra aire. Y Sofía, por primera vez en su vida, se entregó por completo, sin miedo, respondiendo a su hambre, con una pasión propia que nunca supo que poseía. Cuando el beso finalmente se rompió, se quedaron frente a frente, sin aliento, en el silencio de la galería. El mundo había cambiado irrevocablemente. Él apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados, su respiración agitada. «Sofía», susurró, y su nombre en sus labios ya no era el de una empleada, sino el de un ancla, el de una salvación. Ella no respondió. Simplemente mantuvo su mano en su rostro, sus dedos trazando la línea de su mandíbula, ofreciéndole un santuario en su toque. Había transgredido todas las reglas, había arriesgado todo, y al hacerlo había encontrado algo mucho más valioso que la seguridad. Había encontrado la verdad bajo las capas de dolor de él, y en ese descubrimiento había comenzado a encontrar la suya propia. La rendición no había sido una derrota, sino una liberación. Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y la condujo fuera de la galería, alejándola de los fantasmas de su pasado y llevándola hacia un futuro incierto. El pacto fáustico se había disuelto en la intensidad de un beso. Ya no eran jefe y acompañante, benefactor y deudora. Se habían convertido en dos almas heridas que, en un acto de mutua transgresión, se habían mostrado sus cicatrices más profundas. Al salir de la habitación, Sofía supo que la dinámica de poder había cambiado para siempre. Él le había dado seguridad financiera, pero ella, con un solo toque, le había ofrecido algo que su fortuna nunca podría comprar, la posibilidad de sanar. Y esa noche, en la quietud de la mansión, ambos entendieron que estaban al borde de algo mucho más peligroso y hermoso que cualquier acuerdo comercial. El amanecer llegó a la mansión de Star Island, no como una promesa, sino como un juez. La luz pálida se filtró por los ventanales de la galería, despojando a la noche anterior de su magia y exponiendo la cruda realidad de la transgresión. El aire, que horas antes vibraba con confesiones y deseo, ahora estaba cargado de un silencio gélido y pesado. Alejandro se había retirado a una distancia infranqueable. Su cuerpo era una fortaleza de tensión y su rostro una máscara de granito. Cada gesto, cada palabra educada pero vacía que le dirigía era un ladrillo más en el muro que estaba reconstruyendo febrilmente entre ellos. El hombre que le había mostrado su alma herida había desaparecido, reemplazado por el magnate impasible, y Sofía sintió el frío de su ausencia como una quemadura, comprendiendo que el puente que habían cruzado en la oscuridad se había derrumbado con las primeras luces del día. El viaje de regreso a casa fue una ejecución silenciosa. Un chofer la esperaba en la puerta, las órdenes ya dadas. Alejandro no la acompañó. Se despidió de ella en el vestíbulo, manteniendo la distancia de un océano entre ellos. Le entregó un sobre grueso y pesado. «Esto cubrirá todo», dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. «Los gastos de su madre, presentes y futuros. Considere nuestro acuerdo cumplido». No era un despido, era un borrado. Estaba reduciendo la intensidad del beso, la vulnerabilidad de su confesión, a una simple transacción financiera. Estaba pagando por su momento de debilidad, comprando su silencio y su distancia. Sofía tomó el sobre,
sus dedos entumecidos. El peso del dinero en sus manos se sentía como el precio de su corazón, y la humillación de ese pago final fue infinitamente más dolorosa que cualquier rechazo verbal. Al cruzar el umbral de su apartamento en la pequeña Habana, el mundo de Sofía se fracturó. El olor familiar a café y a los medicamentos de su madre la asaltó, recordándole la razón de su sacrificio. Dejó el sobre la mesa de la cocina, mirándolo como si fuera un artefacto venenoso. Observó a su madre dormir en su habitación, el ritmo suave de su respiración, ahora asegurado por el cheque que yacía a pocos metros de distancia. Una ola de culpa y náuseas la barrió. Había salvado a su madre, sí, pero sentía que había profanado algo sagrado dentro de sí misma. La intimidad compartida con Alejandro, que en la oscuridad de la galería se había sentido como una conexión pura y trascendente, ahora, bajo la luz de su realidad, parecía una mancha imborrable en su alma. Se sentía como una extraña en su propia casa, en su propia piel. Mientras tanto, en su fortaleza de cristal y acero, Alejandro libraba su propia guerra. Recorría la galería como un animal enjaulado, deteniéndose frente al cuadro oscuro que le había mostrado a Sofía. La tela parecía burlarse de él, un espejo de la debilidad que había permitido que ella viera. Se llevó los dedos a los labios, el fantasma del beso de ella todavía ardiendo en su piel. Estaba aterrorizado. La sinceridad de Sofía, su compasión sin juicio, había perforado su armadura de una manera que ninguna fuerza bruta había logrado jamás. Había sentido la peligrosa calidez de la esperanza, y eso lo había llenado de un pánico helado. La traición pasada le había enseñado que la vulnerabilidad era el preludio de la aniquilación. Alejarla, reducir su conexión a cenizas financieras, era un acto desesperado de autoconservación, una amputación brutal para salvar el resto de su ser herido. La reacción de su madre fue una mezcla de alivio y sospecha que partió a Sofía en dos. Cuando liquidó las facturas del hospital, la gratitud en los ojos de Elena fue un bálsamo momentáneo, pero fue rápidamente reemplazado por la Inquisición. ¿De dónde, Sofía? Un milagro. La pregunta, aunque suave, estaba cargada de un peso generacional de honor y temor. Sofía inventó una historia sobre una generosa bonificación, un proyecto especial, pero las palabras sonaban huecas incluso para ella. Elena no insistió, pero una nueva distancia se instaló entre ellas. Su madre la miraba ahora con una mezcla de amor y una nueva y dolorosa cautela, como si su hija se hubiera aventurado en un mundo cuyas reglas ella no entendía ni aprobaba. El sacrificio que había hecho para acercarse a su madre, paradójicamente, había creado un nuevo abismo entre ellas. Los días se convirtieron en una tortura de silencio y espera. Ninguna llamada, ningún mensaje. El nombre de Alejandro Montenegro desapareció de su vida tan abruptamente como había entrado. Sofía se encontró atrapada en una jaula que ella misma había ayudado a construir. La ansiedad financiera había desaparecido, pero había sido reemplazada por un vacío emocional que era mucho más devorador. Intentó volver a su trabajo, a sus lienzos, pero sus manos se sentían torpes, su inspiración seca. El mundo del arte, que antes era su refugio, ahora estaba impregnado de su recuerdo. Cada pigmento, cada pincelada le recordaba la galería silenciosa, la intensidad de su mirada, la confesión que le había hecho. Se sentía suspendida en el tiempo, habiendo abandonado la orilla de su antigua vida, pero sin haber llegado a ninguna nueva tierra prometida. Una tarde, mientras la luz dorada de Miami se filtraba por su ventana, una nueva emoción comenzó a agitarse bajo la superficie de su dolor. Era una corriente de ira, una chispa de desafío. Ella no había sido una víctima pasiva en su historia. Había tomado una decisión. Había enfrentado a un hombre poderoso y, en lugar de ser aplastada, lo había desarmado con su empatía. El beso no había sido una rendición, sino un acto de reconocimiento mutuo, un momento en el que dos almas solitarias se habían visto sin máscaras. Este pensamiento no disminuyó el dolor de su ausencia, pero sí alteró su naturaleza.
comenzó a darse cuenta de que su valía no residía en su inocencia perdida o en su obediencia, sino en la fuerza de su corazón, una fuerza que había sido capaz de alcanzar el corazón herido de otro. La confirmación de su nueva realidad llegó en la forma de una fotografía en una revista de sociedad en línea. Alejandro Montenegro, en una gala, impecable en su smoking, con una mujer rubia y escultural colgada de su brazo. La mujer era la encarnación de la perfección artificial, una pieza más en su colección. Él, sin embargo, parecía más una estatua que un hombre, su rostro un yermo de frialdad, sus ojos vacíos. La imagen debería haberla destrozado, pero, en cambio, le produjo una extraña claridad. Vio la actuación, la armadura reconstruida más gruesa que nunca. Entendió que él había huido de vuelta a su prisión de apariencias y sintió una punzada de compasión por él, no de celos. Se dio cuenta de que, por doloroso que fuera, ella había escapado de esa jaula, no él. Esa noche, mientras Sofía preparaba la cena en silencio, su madre se acercó y le puso una mano en el hombro. Elena había estado observando a su hija, notando no solo la nueva tristeza en sus ojos, sino también una nueva resolución en su postura. Había visto la lucha silenciosa, la dignidad con la que llevaba su dolor. Quizás sus viejas ideas sobre la vida, sobre el honor de una mujer, eran demasiado simples para el complejo mundo en el que su hija ahora vivía. «Eres una mujer valiente, Sofía», dijo Elena en voz baja, las palabras un bálsamo inesperado. «Hiciste lo que tenías que hacer por tu familia. Estoy orgullosa de ti». No era una pregunta, era una afirmación, una absolución que Sofía no sabía que necesitaba desesperadamente, un reconocimiento de que su sacrificio no había sido en vano. Más tarde esa noche, Sofía sacó el autorretrato escondido debajo de su cama. La imagen de la joven asustada y desafiante que había comenzado a pintar ya no le parecía real. Tomó una espátula y con un gesto decidido raspó la pintura, borrando el rostro de la chica que fue. Sobre la superficie texturizada y herida del lienzo, comenzó de nuevo. No sabía qué forma tomaría el nuevo retrato, pero sabía que ya no sería el de una virgen asustada o una hija obediente. Sería el de una mujer que había caminado a través de una tormenta, que había besado a un hombre herido y había sobrevivido a la consecuencia de ese acto. No sabía si volvería a ver a Alejandro, pero por primera vez sintió que su futuro no dependía de él ni de nadie más. Estaba en sus propias manos esperando ser pintado. Habían pasado 6 meses. 6 meses en los que el silencio de Alejandro Montenegro había sido un grito ensordecedor en la vida de Sofía. Sin embargo, el vacío que dejó su partida se había ido llenando. No con otro amor, sino con el redescubrimiento del suyo propio. Su pequeño apartamento ya no se sentía como una celda. Lo había transformado en un estudio vibrante, un santuario de luz y pigmento. El autorretrato, su obra secreta, estaba casi terminado. La mujer en el lienzo ya no tenía los ojos de una víctima asustada. Su mirada era compleja, serena, portadora de una sabiduría dolorosamente adquirida. Había integrado las sombras de su experiencia y de ellas había extraído una fuerza que nunca supo que poseía. Había aprendido que la verdadera libertad no era la ausencia de cadenas, sino la capacidad de forjar la llave para abrirlas, y ella estaba en pleno proceso de creación, pincelada a pincelada. Un día, mientras el sol de la tarde bañaba la sala en un tono dorado, llamaron a la puerta. No era un vecino ni el cartero. Eran 2 hombres con uniformes de una empresa de transporte de arte de élite, los mismos que trabajaban para el Grupo Montenegro. Traían una gran caja de madera, sellada y con el aspecto de un sarcófago que guardara un tesoro. El corazón de Sofía se detuvo. Un pájaro atrapado en su pecho. Su nombre y dirección estaban impresos en la etiqueta con una tipografía impecable. Por un instante, el pánico la invadió. Era una última formalidad, un gesto final para borrar cualquier rastro de su existencia en la suya. Los hombres depositaron la caja en medio de su sala, un monolito de un mundo que creía haber dejado atrás, y se marcharon, dejándola sola con el eco de su propio pulso acelerado. Con manos temblorosas,
Usó una de sus espátulas de restauración para forzar la tapa. El olor a madera vieja y barniz llenó el aire, un perfume que conocía íntimamente. Dentro, envuelto en capas de tela protectora, yacía un lienzo. No era una obra maestra resplandeciente, ni una de las joyas de su colección. Era el cuadro dañado que él le había mostrado en su primera reunión real. La pintura flamenca, con la profunda grieta que atravesaba el rostro de la Madonna. El cuadro que le había conseguido el trabajo, el símbolo de su comienzo. Verlo de misma nuevo allí en el humilde contexto de su sala, se sintió como una dislocación en el tiempo. Era un fantasma, un recuerdo tangible, una pregunta sin formular que exigía una respuesta. Era el principio de su historia, enviado al final de la misma. Acurrucada en una esquina del marco dorado, había una pequeña tarjeta doblada. Era de un papel grueso y cremoso, y en ella, escrita con la caligrafía angulosa y controlada de Alejandro, había una sola frase. No era una disculpa, ni una explicación, ni una petición. Eran apenas 8 palabras que contenían el peso de todo lo no dicho entre ellos. Solo usted sabe cómo restaurar lo que está roto. Debajo no había firma, no era necesaria. Sofía leyó la frase una y otra vez, cada palabra resonando en las cámaras vacías de su corazón. No estaba hablando solo del lienzo, era una confesión, un acto de rendición. Le estaba entregando su propia alma fracturada, admitiendo que ella era la única que había visto más allá de las grietas, la única que había tocado la obra original debajo del daño. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de tristeza ni de alegría, sino de una emoción más profunda y compleja, el reconocimiento. Se sintió vista, comprendida en un nivel que trascendía las palabras. Él no le pedía que volviera, no le ofrecía un futuro, simplemente le confiaba su vulnerabilidad, dándole el poder absoluto sobre ella. Era el acto de fe más grande que un hombre como él podía concebir. Se levantó y caminó hacia su propio autorretrato. Miró el rostro en su lienzo, la mujer que había aprendido a sanarse a sí misma, y luego miró el rostro roto de la Madonna en el cuadro de él. Eran las 2 mitades de una misma historia, la de la restauración del arte y la del alma. La suya estaba casi completa, la de él acababa de empezar, y él le había entregado el pincel. Sofía no supo cuánto tiempo permaneció allí, de pie entre los 2 lienzos. El sol se puso, tiñendo la habitación de tonos anaranjados y púrpuras, los colores de una herida que sana. No había tomado una decisión y quizás no necesitaba hacerlo todavía. Por primera vez el futuro no era una amenaza ni una promesa, sino simplemente un lienzo en blanco. Tomó la tarjeta de Alejandro y la colocó sobre su mesa de trabajo junto a sus pigmentos y aceites. Luego, cogió un pincel fino, sintiendo el peso familiar y reconfortante en su mano. No miró hacia el cuadro de él, ni hacia el suyo. Miró por la ventana, hacia el vasto cielo de Miami, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Era una restauradora, y tenía trabajo que hacer.